Buenos días, familia. Le damos gracias al Señor por este día tan lindo que Dios nos está dando y nos ha dado. Aquí en España ya son las 8 de la noche, pero sé que en América Latina y en América en esta hora es de día. Hoy es una noche linda, una noche especial, una noche donde Dios nos va a impartir de su palabra y de su fe. Le damos gracias a Dios por el Ministerio Portadores del Reino, por José Mola, que nos ha abierto esta puerta para nosotros poder anunciar las virtudes de aquel por esta puerta de las redes sociales. También le damos gracias a Dios por el pastor José Luis Valdetano Pérez, tocayo, que nos abrió esta puerta por Tucar TV para nosotros poder impartir y predicar la palabra, y Elizabeth, que está al frente de este programa de televisión. Que la paz de Cristo sobreabunde sobre ustedes, mi familia. Ustedes son nuestra familia. Le damos gloria a Dios porque Dios nos unió en el Espíritu para poder compartir sus verdades en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero empezar con un cántico porque le doy gracias al Padre, porque Él me da cánticos espirituales, cánticos, y puedo regocijarme con Él y comunicarlo y impartirlo con usted. Y dice así: en Él vivimos y nos movemos, Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. En Él vivimos y nos movemos, Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus injustos. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus vivientes. En Él vivimos y nos movemos, Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. En Él vivimos y nos movemos, Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus vivientes. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus injustos. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus injustos. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus vivientes. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus injustos. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus vivientes. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es el Señor de los profetas. Él es el Señor de los espíritus injustos. Él es el Señor de los profetas.
Él es el Señor de los espíritus vivientes. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. En Él vivimos y nos movemos. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Él es nuestro Padre, el Señor Jesús. Qué maravilloso. En Él vivimos y nos movemos, hermanos. Y somos como aquellos poetas decían, linaje suyo somos. Somos la casa de Dios, la descendencia de Dios, la cual ha venido a la tierra a expandir su reino, a expandir su cultura en la tierra. Nosotros somos la manifestación y la expresión de su Hijo Jesucristo en la tierra. Qué bueno que Dios nos tuvo por fiel, poniéndonos en el ministerio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria a su luz admirable. Nosotros, Dios nos escogió, hermano, para predicar su palabra. Y hay de mí si no predico el evangelio. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Del evangelio de la gracia soy deudor. A judíos y a no judíos soy deudor. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Del evangelio de la gracia soy deudor. Del evangelio de la gracia soy deudor. A judíos y a no judíos soy deudor. A judíos y a no judíos soy deudor. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Del evangelio de la gracia soy deudor. Del evangelio de la gracia soy deudor. A judíos y a no judíos soy deudor. A judíos y a no judíos soy deudor. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Pero le damos gracias a Dios que Él nos escogió para anunciar su evangelio. Y sin más preámbulo, quiero llevarlo a la carta a los Hebreos, capítulo 10, y vamos a leerle del verso 35 al verso 39. Hebreos, capítulo 10, del verso 35 al verso 39. Dice así la palabra: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En esta noche quiero predicarle bajo el título La fe que agrada a Dios. Así se titula este mensaje: La fe que agrada a Dios. Siempre nos damos cuenta, cuando leemos toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Dios de justicia, el Dios de verdad,
el Dios omnipotente, omnipresente, el Dios que hizo todas las cosas, siempre ha escogido hombres de fe. ¿Por qué? Porque por la fe es que nosotros alcanzamos las promesas. Por la fe es que nosotros vivimos. Por la fe es que nosotros podemos manifestar la vida de Dios. Ahora el apóstol, escritor a los hebreos, nos está dando una palabra direccional, una palabra que nos da destino, nos da propósito. Y es una palabra que nos está desafiando a nosotros en medio de esta crisis que nosotros estamos pasando, que todo el mundo la conoce. Y esta pandemia es una crisis mundial, es una crisis universal, una crisis donde la economía del mundo ha sido fragmentada, la economía del mundo ha sido movida. ¿Por qué? Porque el Señor en la misma carta de los hebreos dice que Él está removiendo las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Él está moviendo la economía, Él está moviendo todo en la tierra, Él está removiendo la tierra para que quede lo inconmovible. Y entonces esto es una temporada, esto es un tiempo donde Dios nos está llamando a vivir y a caminar por fe. Porque, hermano, la mayoría de los seres humanos en esta tierra, aún la mayoría de los creyentes, creían que podían vivir por lo que ellos hacían. Creían que podían vivir por su empleo, pero Dios removió empleo. Dios dejó gente que se quedara sin trabajo para que tuvieran que levantar los ojos al cielo y decir del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Solamente Él es el que puede sustentar la tierra, solamente Él es el que puede preservar la tierra, solamente el Señor Dios Todopoderoso es el que hace que las cosas existan y persistan en la tierra. Aleluya. Él fue el que creó el círculo de la tierra y sostiene la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero el ser humano pensaba, y muchos piensan que pueden vivir sin Dios. No hay un futuro. Cuando tú vives con un futuro sin Dios, ese futuro no existe. No hay un futuro sin Dios. Solamente hay un futuro próspero, bendecido, cuando nosotros caminamos con Dios. Y como único nosotros podemos caminar y vivir es por la fe. Por eso dice la palabra en el versículo 35 de Hebreos 10, no perdáis vuestra confianza. No pierdas la confianza aún por las cosas que tú estás mirando que están pasando. No pierdas la confianza por esta crisis que estamos pasando. No pierdas la confianza porque hay una palabra. Hay una palabra profética, la cual profetizó Isaías, pero la palabra de Dios nunca pasará. Hoy en el corazón del hombre hay muchos pensamientos, mas el consejo del Señor permanecerá, la palabra permanecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces Isaías profetizó en el capítulo 60 de Isaías. Él le dijo a su pueblo, a su iglesia, esto es un tiempo donde Dios le está diciendo a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor será vista sobre ti. ¿Por qué? Porque el Señor sabía esta temporada que íbamos a pasar nosotros los seres humanos en esta tierra. Dice que en esta temporada la tierra iba a estar llena de tinieblas y las naciones de oscuridad. Pero dice que sobre nosotros será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que caminan en fe por la palabra. Sobre aquellos que caminan en fe por la promesa. Por aquellos a los que Dios escogió y les dijo, no tengas miedo. No se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Y muchas veces hemos hablado que el mundo significa el sistema, los sistemas de este mundo, las industrias, las agriculturas, la salud, el deporte, esos son sistemas y nosotros también trabajamos en los sistemas. Por eso el Señor dijo, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento de la verdad. El mundo vive sin el conocimiento de la verdad. Pero nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, amado, y sabemos que la tierra va a ser destruida. Sabemos que Jesús nos dijo que estos tiempos es como los tiempos de Noé, que se casarán y se darán en casamiento, que vendrán engañadores, gente que enseñarán doctrinas de demonios, gente que van a engañar aún a los creyentes, a los escogidos, y que te van a decir, mira, ahí está el Cristo, pero no está. Sabemos que estos son tiempos peligrosos, amados. Sabemos que estos son tiempos donde tú tienes que estar conectado con Dios, donde tú tienes que estar en sintonía con Dios y sincronizado con el Señor. Por eso el Señor dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a una comunión con su Hijo Jesucristo. Es tiempo de tener comunión con Dios y comunión con la unción. Es tiempo de estar bajo el abrigo del Señor. Es tiempo de estar en comunión con el Señor. Es tiempo de vivir en la unción, en la oración y en la fe. Por eso la palabra dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay un premio dichoso para los que confían en Él. Vinieron los discípulos de Juan el Bautista preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Y Jesús le dijo a esos discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos son levantados, los cojos andan, los muertos son resucitados y a los pobres se les predica el evangelio. Y dice el Señor, y dichoso todo aquel que no pierda su confianza en mí. Tú no puedes perder la confianza en Jesús. Tú no puedes perder la confianza en el Dios Todopoderoso. Tú no puedes perder la confianza en el Señor. Por eso no te asustes, no vivas con temor, iglesia. Amada familia, no vivas con temor. No es tiempo de vivir en temor. Es tiempo de que lo que estamos viendo es lo que ya Jesús nos dijo, lo que Jesús nos profetizó en Mateo 24, en Mateo 25. Jesús nos habló bien claro. Estas son las señales donde nosotros tenemos que estar apercibidos. Estas son las señales donde nosotros tenemos que velar y orar. Estas son las señales donde nosotros tenemos que caminar por fe, vivir por fe, no dejarnos guiar por lo que nosotros vemos. Porque la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7 dice, porque no andamos por vista, sino por fe. Es un tiempo de que tú tienes que vivir por la palabra de Dios. Es un tiempo donde tú tienes que caminar por la ruta de la fe. No hay otro camino. Es la ruta de la fe. Es tiempo de caminar en la ruta de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Póngale atención, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe, que Él es real. Dios no es un cuento de hadas, no es una filosofía humana. El Señor es real. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador. Esa palabra galardonador es premiador. Hay un premio, hay un final dichoso para los que confían en Él. Hay una Jerusalén celestial, una tierra prometida. Es la tierra de reposo, es la tierra donde todos vamos a estar juntos. Pero para llegar a esta tierra tenemos que caminar en fe, vivir unidos, caminar en unidad, en la unidad del Espíritu, que es el amor. Es una fe que cree en los hermanos, es una fe que no desconfía de los hermanos, es una fe que cree, es una fe que cree que Jesús puede transformar a la persona más vil y pecadora. Es una fe que no está mirando con los ojos de la carne, es una fe que está mirando con los ojos del Espíritu. Como dice 2 Corintios capítulo
5, versículo 16. De manera que de aquí en adelante ahora nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y si a Jesús, a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De manera, hermanos, hermanos amados, tú no puedes mirar a tu hermano con los ojos de la carne. Tú no puedes mirarlo como si él todavía fuera un mundano, porque Jesús no lo mira así. Dice, de manera que yo a nadie conozco según la carne. Y si lo conocemos según la carne, a Cristo, ya no lo conocemos así. Porque de manera que si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una vida nueva en Cristo Jesús. Hay una vida inalterable en Cristo Jesús. Hay una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no pierdas la confianza en Dios. No pierdas la confianza en Jesús, porque hay un galardón grande. Dice, porque os es necesaria que la paciencia, ¿para qué? Para soportar a nuestros hermanos, ¿para qué? Para amar a nuestros hermanos, ¿para qué? Para orar por nuestros hermanos, porque hay hermanos que son débiles, hay hermanos que no tienen la misma fe que tú tienes, hay hermanos que no tienen el mismo crecimiento que tú tienes, hay hermanos que no tienen la misma madurez que tú tienes. Por eso tú tienes que mirar a los hermanos como superiores a ti mismo, sabiendo que Él también es parte del cuerpo de Cristo, sabiendo que Él es parte del ejército, el cual va a conquistar la tierra, porque todos vamos a entrar a la tierra juntos. Dios no quiere en este tiempo un ministerio individual. Dios quiere que todos entremos juntos. Hay un lugar de adoración donde Dios nos está convocando, y para eso tenemos que tener confianza en nuestros hermanos. No podemos perder la confianza. El Espíritu Santo nos ha dado el discernimiento para conocer los que son de Dios. Nosotros por el Espíritu entendemos y conocemos los que son de Cristo, porque nosotros sabemos que los que aman a los hermanos son de Cristo. Los que no aman a los hermanos no son de Cristo. En esto se diferencian los que son hijos de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios, pero todo aquel que ama a su hermano tiene a Dios, y Dios permanece en él y Dios en él. Hermano, es tiempo de vivir por la fe. Por la fe que vamos a alcanzar la promesa. Por la fe. Pero dice la palabra en Hebreos capítulo 4, capítulo 3. Dice la palabra, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Usted sabe por qué el pueblo que fue liberado de Egipto, Dios lo liberó de Egipto, porque se comieron todos el cordero juntos, todos comieron juntos en familia, todos creyeron la sangre, y a través de ese sacrificio la muerte huyó de ellos, y ninguno de sus primogénitos murieron en Gosén. Cuando nosotros caminamos por la promesa de Dios, cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos en la sangre de Cristo, nada de lo que está pasando en el mundo puede acontecer a los justos, a los que creen en su palabra, porque nosotros estamos bajo la sombra, el abrigo del Omnipotente. Jesús es nuestro reposo, Cristo es nuestro reposo. Hermano, es tiempo de caminar unidos en la fe. No puedes estar caminando por vista. La mayoría de la iglesia, amados hermanos, terminaron con temor. No terminaron un año de victoria, de gozo. Terminaron con temor por esta crisis que está pasando. Pero nosotros no vivimos por la crisis. Nosotros vivimos por la fe de Dios. Nosotros vivimos por la fe de Jesús. Es tiempo de que tú camines por la ruta de la fe. Jesús ha permitido esta crisis para que la iglesia se vuelva a Él, para que tenga que depender de Él, no de su empleo ni de su trabajo. Dios ha movido la economía mundial para que nosotros entendamos que Él es el que preserva la tierra, que Él es el creador de la tierra, que Él es el que sustenta la tierra, que Él es el que sustenta a su iglesia, que Él es el que sustenta a sus embajadores, que nosotros somos sus embajadores, somos su real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Dios nos libertó del mundo de Egipto para que nosotros entremos a la tierra prometida.
Y la tierra prometida es el cumplimiento de su propósito. La tierra prometida es la perfección. La tierra prometida es la plenitud de Cristo, amado. Dios no quiere más que tú estés vagando en el desierto. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú llegues a la tierra, la conquistes y reposes en esa tierra y comas todo lo que hay en esa tierra. Porque cuando el pueblo de Israel llegaron a la tierra prometida y pasaron el Jordán, ellos empezaron a comer de las espigas de aquella tierra y sacrificaron un cordero como celebración de que habían llegado a la tierra. Y cuando ellos comieron, el maná cesó, porque el maná es un tipo de Cristo, pero no es el propósito. El propósito de Dios es que por la fe todos juntos conquistemos la tierra. ¿Por qué la iglesia conquistó la tierra? Porque la iglesia tenía un orden gubernamental. La iglesia estaba unida. El pueblo de Israel estaba unido. Todos tenían un lugar, todos eran de un linaje y cada uno decía su linaje y cada uno se repartió la tierra por linaje, pero bien organizado con su ejército. Iba adelante el ejército, pero también adelante iban los sacerdotes con el arca, con la presencia de Dios y con las trompetas. Usaron las armas espirituales, usaron los cuernos de carnero, porque estas armas no son carnales, sino espirituales. Y cuando aquellos gente de Jericó los miraban, se reían, porque ellos no estaban usando las armas del mundo, ellos estaban usando unas armas que el pueblo de Jericó nunca había visto. Eran armas espirituales, y con esas armas espirituales nosotros, Dios nos llamó a conquistar la tierra, pero todos juntos, porque dice la palabra de Dios que todos juntos, dice, recibid de la misma manera que creíste en Jesús, dice la palabra en Colosenses 2:6, andad en Él, dice, caminar en Él, andar en Él, y dice, arraigados, porque el cumplimiento del propósito de Dios es en la tierra. Cristo es todo y lo es todo, pero el cumplimiento es la tierra, amado. ¿Por qué conquistaron la tierra? ¿Por qué conquistaron la tierra? Conquistaron la tierra porque había un orden gubernamental. Ellos tenían una estructura gubernamental. Todos lo hicieron guiados por el Espíritu de Dios. Pero cuando Josué estaba ya en una incertidumbre para conquistar la tierra, ya todo estaba organizado. Tenían el ejército bien preparado, con espada, con flecha, con todo. Ya todo estaba preparado. Ellos estaban bien organizados. El Señor le dijo a Josué, circuncida al pueblo. Ellos circuncidaron, comieron la Pascua, comieron los panes sin levadura, pero todavía Josué estaba en esa encrucijada. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y se le apareció el Señor mismo, y Josué le dijo, ¿quién eres? Eres de los nuestros, nuestros amigos. Y el Señor le dijo, yo soy el príncipe de los escuadrones de Israel. Y el Señor le dio las instrucciones perfectas para poder conquistar la tierra. Y ellos lo hicieron así. Y el Señor le dijo que nadie hable, que nadie diga una palabra, que todos caminen juntos. Y cuando suene la trompeta en la última vuelta, todos griten. Nadie habló, hermano. No es tiempo de estar hablando, no, yo soy de este ministerio, yo soy de esta organización. Va a haber tiempo para que tú digas eso, pero esto es un tiempo donde todos tenemos que estar unidos en unidad, en el espíritu, en amor, porque todos juntos es que vamos a entrar al reposo de Dios, a la tierra, por la fe. No puedes conquistar, no podemos entrar en la plenitud de Cristo, como dice Efesios 3, arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Ese amor que es alto, ancho, profundo, esa amplitud. La tierra es espaciosa, que fluye leche y miel, pero la tierra es Cristo, porque Cristo lo es todo y en todos, amados hermanos. Tenemos que caminar en unidad. Está bueno ya. El diablo muchas veces se está riendo de la iglesia, porque nosotros mismos nos dividimos, nosotros mismos nos tiramos por las redes sociales, nosotros mismos fragmentamos el cuerpo de Cristo. Muchos se vuelven mutiladores del cuerpo, critican a otro ministro, a otro pastor, critican a otros ministerios. No es tiempo de eso, porque dice el Señor que con la misma medida con que tú juzgas serás juzgada. Dios no te llamó a ser juez, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que tú camines en el cuerpo. Nosotros somos el tabernáculo de Dios y Cristo es el arca, y dentro del tabernáculo está el arca. Por eso el Señor le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, pero dentro del tabernáculo estaba el arca, y dentro del arca Dios le dijo a Moisés que pusiera el pacto,
El pacto es el carácter de Dios. El pacto es el testimonio, la manifestación y la expresión de Dios. En otras palabras, Dios mismo se metió dentro de Cristo, que es el arca, y vino a la tierra y se manifestó. Por eso tú y yo tenemos que caminar unos, amándonos los unos a los otros, porque en esto conocerán que son discípulos del Señor. Y para eso tienes que confiar en que Dios te dio hermanos en Cuba, en América, en África, en Europa, en China, donde quiera, en Asia. Hay hermanos, porque Dios tiene preparado su cuerpo, su iglesia, de todo, tribu, pueblo y nación. No pelees más por tu doctrina, no pelees más por tu organización. Es tiempo de que tú pelees por el cuerpo de Cristo. Dios tiene una familia, Dios viene a levantar una familia, Dios viene a levantar una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Por eso yo tengo que amarte a ti donde quiera que tú estés. Si estás en una organización, donde quiera que tú estés en el mundo, en cualquier nación, yo oro por ti, te amo a ti, porque somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero para eso tienes que vivir por la fe. Para eso tienes que creer en Dios y creer en mí. Para eso tienes que poner la confianza de que Dios también me llamó a mí, que no te llamó a ti solo. Somos parte de este ejército donde vamos a conquistar la tierra, pero la tierra también es Cristo. La tierra es el reposo, porque el Cordero, el sacrificio pascual, Cristo nos libertó a través del sacrificio pascual, pero después comimos del pan en el desierto, pero el maná es un tipo de Cristo, pero no es el propósito. El propósito es entrar a la tierra prometida, que es el reposo, donde está el verdadero reposo de Dios. Y en la tierra prometida no solamente entraron y conquistaron, sino que empezaron a sembrar y a producir la tierra. ¿Sabes lo que significa eso? Que nosotros tenemos que empezar a producir a Cristo en nosotros. Empezamos a edificar a Cristo en nosotros, para después, cuando Dios establezca el lugar de adoración, porque en el lugar de adoración era donde se tenía que adorar. El Señor dijo, ustedes tienen que hacer la fiesta de las primicias, de los tabernáculos, del Pentecostés, de la cosecha. Y había un tiempo donde hay un tiempo donde tú puedes adorar a Dios individualmente. Claro que sí, tú puedes comer de la tierra individualmente con tu familia, tú puedes reposar en la tierra individualmente, pero hay un tiempo donde Dios nos convoca a todos para llevar y adorar a Dios en el templo. En el templo es donde está la presencia de Dios, en el templo es donde está el testimonio de Dios, porque dentro del templo está el arca, y ahí todos de las naciones tenían que ir a adorar y llevar ofrendas. Nadie podía ir con las manos vacías. Ahora en esta temporada, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? No podemos ir con las manos vacías. Tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto normal. Entonces tenemos que trabajar a Cristo en nosotros, hacer morir lo terrenal en Cristo en nosotros, cada día produciendo a Cristo, para cuando yo llegue al templo, al lugar de adoración, que tú estás allí. Tú puedes estar desanimado, y como yo trabajé en Cristo y Cristo me ha dado pan, me ha dado alimento, yo puedo compartir contigo, y todos comemos juntos, todos adoramos juntos, y cuando salimos de ese lugar de adoración ya no salimos igual. ¿Por qué? Porque todos no vamos con las manos vacías. Pero ¿qué es lo que pasa en esta temporada? Que la gente no trabaja a Cristo, no producen a Cristo y no llevan a Cristo al lugar de adoración. Es tiempo de caminar en fe y llevar a Cristo, de producir a Cristo, porque nuestra empresa y nuestra industria se llama Jesucristo. Es tiempo de exhibir a Cristo, de darle el olor fragante de su conocimiento, llevándolo a los sistemas, a los mundos, a la comunidad, llevándolo a la salud, llevándolo a juzgados, llevándolo a la política, llevándolo al deporte, llevándolo a la agricultura, llevándolo a las industrias. Es tiempo de que nosotros vayamos al mundo, porque Él nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Los que tenemos el conocimiento de la verdad somos nosotros. Y nosotros tenemos que llevar al mundo lo que producimos de Cristo. Por eso es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar a Cristo en ti. Ya no estés esperando que nadie ore por ti. Es tiempo de que tú tengas el tiempo de comunión con Dios. Porque fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a una comunión con su Hijo Jesucristo. Es tiempo de tener tiempos de calidad con Dios. Es tiempo de orar. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si tú no estás en comunión con Dios, no estás orando con Él y con la palabra de Dios, el enemigo te puede hacer caer y debilitar en tu fe. La fe que agrada a Dios es que tú nunca pierdas la confianza
en sus promesas. Es que tú no puedes perder la confianza en tu hermano, ni estar mirando con malicia a tu hermano, porque Dios no me ve a mí así, ni tampoco te ve así a ti. Por eso la palabra dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y si tú dices, pero si viene con engaño, el Espíritu te lo revelará. Y el Espíritu te va a dar una palabra reveladora para poderlo sacar ahí de las tinieblas y arrancárselo de las manos al diablo en la cual está cautivo. Dios nos llamó a eso, hermano, a caminar por fe en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16, versículo 14. Mire cómo dice. Dice, velad, estar firmes en la fe. Tú y yo tenemos que velar y estar firmes en la fe. Estar firmes en lo que hemos recibido del Señor. Estar firmes en lo que hemos recibido de Cristo. Por eso tenemos que velar. Y tenemos que estar firmes en sus promesas. Tenemos que estar firmes en sus palabras. Dice, velad y estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. El evangelio es de los esforzados. El evangelio no es de los vagos. El Señor le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés os dijo. Es tiempo de que tú pongas la fe en la palabra. Es tiempo de que tú camines por obra. Es tiempo de que tú cojas la palabra de Dios y la vivas y la creas. Porque cuando tú vives y crees en la palabra, eso hará prosperar tu vida y todo te saldrá bien. No es tiempo, hermano, de estar criticando a tu hermano. No es tiempo, hermano, de estar criticando por las redes sociales a tu hermano, a tu otro ministerio, a tu hermano, a otro ministerio. No es tiempo de eso. Cuando yo veo esas cosas, mi corazón se entristece y digo, ay Señor, ¿por qué? No entienden que el enemigo se está riendo de ellos. El enemigo no tiene que pelear con nosotros porque nosotros mismos estamos peleando contra nosotros mismos. Es tiempo de caminar en amor, en unidad. Y si alguno tuviera queje contra otro, de la manera que Cristo perdonó, hacerlo vosotros. Esa es la doctrina de Cristo. Un mandamiento nuevo hoy, que así mismo como yo los he amado a ustedes, ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Pero como dice el apóstol, ustedes cometen el error que delante de los incrédulos empiezan a acusarse y juzgarse unos a otros. Ustedes cometen ese error que lo hacen delante de los incrédulos. ¿Y cuántos incrédulos no ven en las redes sociales lo que la iglesia se está haciendo los unos a los otros? ¿Cuántos incrédulos no ven todas esas cosas que muchos ministros y hermanos dicen de nuestros hermanos? El apóstol Pablo decía, ¿por qué más bien no sufrir el agravio? ¿Por qué más bien no perdonar al hermano? Hermano, es tiempo de que tú camines en fe, de que tú vivas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es práctica. Dice que el que practica la verdad viene la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Pero cuando tú andas en tiniebla, tú juzgas a tu hermano y tus obras no son en Dios, porque tú andas en la mentira y en el engaño del enemigo. Y la palabra dice que ninguna mentira procede de la verdad. El que es de la verdad ama a Dios y ama a su prójimo. Porque el amor al prójimo no hace mal a su hermano. Si verdaderamente tú amas a tu hermano, a tu prójimo, tú no le haces mal. Porque el amor lo soporta todo. El amor lo espera todo. El amor lo cree todo. El amor no saca las cosas malas en cara de lo que le han hecho otros. El amor no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo da, todo lo cree, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser amor, amado. Y es en ese amor es el cual Dios quiere que nosotros caminemos. Porque el amor es de Dios. El que no ama, hermano, no ha conocido a Dios. ¿Usted cree que una persona que juzgue y se ponga en plan de juez en las redes sociales contra otro hermano, usted cree que tenga el amor de Dios? ¿Usted cree que conoce a Dios? El apóstol decía, muchos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo.
¿Por qué? Porque se apacientan a ellos mismos. Son sensuales que no tienen al Espíritu. Son mutiladores del cuerpo. No de todos es la fe, amado. Pero nosotros, Dios nos dio la capacidad, el Espíritu y el discernimiento para conocer al árbol por su fruto. Por los frutos los conoceremos. Porque tú has visto a una persona en su corazón, como dice Proverbios 23, tal es su pensamiento en su corazón, así es él. Cuando tú ves una gente que habla mal de tu hermano, que piensa, así es él. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, porque si tú juzgas a tu hermano, ¿quién te juzga a ti? Si tú juzgas y murmuras al hermano y juzgas de la ley, como dice Santiago, tú te volviste juez, no hacedor de la ley. Tú no fuiste, ni yo fui creado para eso. Nosotros fuimos creados para ser amados y para vivir en familia y amarnos los unos a los otros. Nosotros no fuimos creados ni para enseñorearnos de nadie, ni para juzgar a nadie. Porque con la misma medida con que tú juzgas, vas a ser juzgado, amado. Es tiempo de vivir en unidad. ¿Cómo nosotros podemos conquistar este mundo? ¿Cómo podemos nosotros ministrarle a cada sistema de este mundo? Cuando nosotros vivamos en amor los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros y amándonos los unos a los otros. Pero si tú vas a tu hermano y lo juzgas, si tú vas a tu hermano padecer sin necesidad y no lo ayudas, ¿dónde está el amor de Dios? Es una mentira. Dice la palabra, amado, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es tiempo de nosotros manifestar el amor de Dios a la iglesia y a la gente que no están en la iglesia. Esa era la iglesia primitiva, que estaban todos juntos en unidad, todas las cosas las tenían en común, comían con sencillez de corazón, nadie decía esto es mío, ni esto es mío, todo era de todo el mundo. Y dice que tenían favor con la iglesia y con todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Pero ¿cómo el Señor va a añadir a la iglesia a los que van a ser salvos si nos juzgamos unos a los otros, si nos irritamos unos a nosotros, si nos condenamos unos a los otros? Dios no nos llamó a eso. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó a nosotros para amarnos y ser amados y manifestar el amor y la vida de Jesús a través de su Espíritu. Pero para eso tienes que caminar y vivir por la ruta de la fe. Para eso tienes que creer en la palabra. Para eso tú tienes que entender que la verdad de Dios gobierne tu corazón. Que tú seas movido, inclinado y vivir por la verdad de la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Tenemos que estar firmes, dice, y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mano, lo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. No te dejes llevar por el mal. Vence con el bien el mal. No importa que te critiquen, no importa que te juzguen, no importa que te menosprecien cuando tú caminas en la verdad del Evangelio, cuando tú vivas la palabra del Evangelio del reino de Dios, cuando tú camines y obedeces la palabra, no importa, porque dice la palabra, bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que si nos juzgan por vivir la verdad, porque nosotros no corremos en el mismo desenfreno que corren ellos y nos ultrajan, no importa. Hay un galardón, porque cuando nos pasa eso, ciertamente el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. No importa, es tiempo de vivir en fe, es tiempo de vivir en amor. No te dejes llevar por el mal, vence con el bien y el mal. Dice la palabra, absteneos de todo mal. No te dejes llevar por lo malo, no te dejes llevar por el mal, no te dejes llevar por la carne. Pues si nosotros estamos en Cristo y vivimos en Cristo y nuestra vida de Dios está en Cristo, entonces tenemos que hacer morir en nosotros todo lo terrenal, todo lo carnal, y circuncidar nuestro corazón y vivir en sencillez de corazón y vivir sumisos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, amado. Tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios, mirando unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Y para eso tienes que hacerlo por la fe. No te dejes guiar, hermano. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que son los últimos tiempos. Sabiendo que esto es lo que profetizó el apóstol Pablo a Timoteo: en los postreros tiempos se levantarán gente que no tienen el Espíritu, gente intemperante, crueles, malos, que no tendrán afecto natural, que tendrán apariencia de piedad, pero con los hechos la negarán. A esos evita. Nosotros sabemos los que son del Espíritu
del diablo. Nosotros sabemos los que son hijos del diablo por el Espíritu, pero es tiempo de unirnos los que hemos entendido y comprendido que esto no se trata de una religión. ¿Qué cosa es una religión? La religión es el esfuerzo que hace el hombre para acercarse a Dios. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Nosotros no tenemos que buscar una doctrina para acercarnos a Dios. El reino es diferente. Es lo que hizo Dios para acercarse al hombre. Dios se hizo carne a través de la persona de Jesús. Vivió entre nosotros, hizo milagros, murió por nosotros, fue abofeteado por nosotros, fue a la cruz por nosotros, fue sepultado y resucitó. Es lo que Dios hizo por nosotros. Por eso nosotros no vivimos una religión esforzándonos para agradar a Dios. Nosotros vivimos una relación con Dios. Nosotros vivimos una comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es tiempo de vivir por Jesús. Es tiempo de caminar y correr por la ruta de la fe. Hermano, no hay otro camino, no hay otra ruta. Iglesia, no hay otro camino, no hay otra ruta. Solamente en esta temporada de crisis Dios está mandando que nosotros caminemos, corramos por la ruta de la fe. La ruta de la fe. Por la fe de Él, no la tuya. Por la fe de Jesús. Es la ruta de Jesús. Es la fe de Jesús la que Dios quiere que caminemos. Cuando nosotros tenemos fe en Jesús, también tenemos fe en nuestros hermanos, porque nuestra comunión verdadera es con Jesucristo y con nuestros hermanos. La comunión verdadera con el Padre es con Jesucristo y con nuestros hermanos, porque si nosotros no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Si no amamos a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos? Es tiempo de manifestar la fe cuando amamos a nuestros hermanos. Cristo es el tabernáculo de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. El ensanchamiento, el agrandamiento de Dios, el cual Dios va a reconciliar todas las cosas a través de su cuerpo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza. Pero ¿cómo nosotros podemos manifestar la gloria de Cristo si nos envidiamos unos a otros, si nos ofendemos unos a otros, si nos criticamos unos a otros? Despierta, abre los ojos. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú mires la paja que está en el hermano, pero tienes que primero sacarte la viga que está en el tuyo para que tú puedas ver la paja que está en tu hermano. No es tiempo, hermano, de buscar culpables. No es tiempo de vivir en malicia. Es tiempo de vivir en amor. Es tiempo de vivir en perdón. Es tiempo de vivir en justicia. Es tiempo de vivir por el Espíritu. Y los que son del Espíritu han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, amado. No andemos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, odiándonos unos a otros, porque con la misma medida con que tú mires te medirán a ti. Es tiempo de amarnos, es tiempo de perdonarnos, es tiempo de vivir por la fe, es tiempo de caminar en la ruta de la fe, es tiempo de vivir en la fe de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, puesto el gozo delante de Él, sufrió el menosprecio, porque Él, antes de venir hacia la tierra, ya nos había visto con Él en el cielo. Hay un gozo cuando tú ves que tus hermanos van a estar siempre contigo en el cielo. Son tus hermanos, es parte del cuerpo de Cristo, es la iglesia, y tú sufres el menosprecio, el escarnio. ¿Por qué? Porque tú entendiste la visión, entendiste el propósito eterno del Padre, entendiste el evangelio eterno. Aleluya. Tiempo de vivir por la fe. Es tiempo de caminar en la fe. Por eso Dios ha permitido esta crisis, para que tú y yo entendamos que no hay otro camino, no hay otra ruta. Es la ruta de la fe. Es la fe. Por la fe. Por la fe. Dice la palabra por la fe. En hebreo, Moisés, ya siendo hombre, dejó llamarse, dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe, Moisés lo dejó todo, los tesoros, la gloria de los egipcios, para sufrir los vituperios de Cristo.
dejó las riquezas temporales, porque las riquezas duraderas son las eternas que nosotros hacemos aquí en la tierra y acumulamos en el cielo, donde ni la polilla puede corromper, ni el ladrón puede hurtar, porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Por la fe, amados, por la fe. Dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Está escuchando? Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Por qué tú estás viviendo? Por lo que tú estás viendo. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Tú estás viviendo por lo que está pasando en la tierra. La tierra ciertamente va a estar llena de oscuridad y de tinieblas. Pero sobre nosotros, los que vivimos por fe, los que caminamos en esta ruta de la fe, amanecerá su gloria y será vista su gloria. Porque hemos creído que estamos en el hueco de la mano de Dios. Y todo lo que engendra el Padre lo sustenta. Él nos engendró, Él nos mandó a la tierra y Él nos sustenta. Porque Él no apunta a nuestra necesidad, sino a su propósito. Y cuando nosotros caminamos en fe, en el propósito eterno, en el evangelio eterno, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para expandir su reino por toda la tierra. Es tiempo de que tú y yo caminemos y vivamos por la fe. Que camines por la ruta de la fe. No te amedrentes por lo que tú estás viendo, lo que está pasando en la humanidad. Es tiempo de que tú te agarres de las promesas. Es tiempo de que tú vivas incondicionalmente por la palabra. Es tiempo de que la verdad de la palabra te gobierne. Es tiempo de que tú vivas en fe con Cristo y en fe con tus hermanos. Que tú confíes en tus hermanos. Que no importa si tu hermano te traiciona, no importa. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. No te vengues tú, vence el bien vence el mal con el bien. Abstente de todo mal, abstenerse de todo mal. Ese es el evangelio. Confía en Dios y confía en tus hermanos. Yo tengo muchos hermanos que confío porque el Espíritu Santo me lo ha revelado, que son de Dios, que caminan con Dios, que viven por la palabra, que oran por mí. Hermanos de todas partes del mundo oran por nosotros. Y sabemos que lo hacen de corazón y de verdad, porque ellos entienden que nosotros estamos con un mismo propósito, de que es expresar y manifestar a Jesús en esta tierra y que lo conozcan a través de nosotros. Dice, más que justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Dice, pero nosotros, esta es la fe que agrada a Dios, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué cosa es la fe? La fe es no dudar en las promesas de Dios, en lo que Dios te dijo. Es tiempo de que tú y yo caminemos, corramos por la ruta de la fe. Es tiempo, amados, que tú y yo corramos y vivamos por la ruta de la fe. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 24 dice, versículo 17 al 24 dice, así que al proponerme usé quizá de ligereza, no o lo que pienso ha de ser, lo pienso según la carne, para que haya sí y no, para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, dile a que está a tu lado, Dios es fiel. Como Dios es fiel, porque fiel es el que prometió, es imposible que Dios mienta. Todo lo que Dios ha dicho de ti y de mí en su palabra es verdad, porque su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, Padre, porque tu palabra es verdad. Mas como Dios es fiel, versículo 18 de 1 Corintios 1 dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Aleluya. Porque todas las promesas de Dios
son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. No que nosotros nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¡Aleluya! ¿Por qué nosotros estamos firmes? Por la fe. La fe es lo que nos da firmeza, nos da seguridad. La fe en Cristo, la fe en su palabra, la fe en sus promesas. Y en Cristo no hay no. Todas las promesas en Él son en Él sí y en Él amén. Nosotros decimos sí y ¿qué tú dices? Amén, así es, lo creo. Pero es tiempo de que camines por la ruta de la fe. Es tiempo de que camines por la fe de Él. Porque el apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es tiempo de que camines por la fe de Él, por la ruta de Él, por la fe de Cristo. Es tiempo de que camines por su ruta. Él te ha preparado una ruta para llegar a las promesas y es la ruta de la fe. Él te ha preparado una ruta. No hay otra ruta, no hay otro camino, amado. No, aquí no hay atajos. No, el tiempo de los atajos se acabaron. El tiempo de los atajos se acabó. Dios ha preparado una ruta, un camino vivo hasta llegar al lugar santísimo, que es por la carne de Cristo. Hay un camino vivo que Él nos abrió en la ruta de la fe para llegar a las promesas, para llegar al altar, para llegar al lugar santísimo, donde Él nos da las directrices, donde Él nos da la palabra profética, donde Él nos da el camino para nosotros poder manifestar su vida en esta tierra, por la fe. Esa es la fe que agrada a Dios. ¿Estás tú teniendo la fe que vence al mundo? ¿O estás tú teniendo la fe que vence a ti? Donde el sistema te vence a ti, donde las enfermedades te vencen a ti, donde las crisis te vencen a ti, donde los problemas te vencen a ti. La fe que vence al mundo es la fe de Jesús. Esta es la fe que vence al mundo. La fe de Cristo en nosotros, amados. Es tiempo de que camines por la ruta de la fe. No hay otro camino. Tú puedes decir ahí donde tú estás, en la nación donde tú me estás viendo, ahí sentado en tu casa, en cualquier nación donde tú estás, tú puedes decir, no hay otra ruta, no hay otra fe. La fe que agrada a Dios es la fe de Jesús, la fe que vence al mundo. ¿Qué cosa es el mundo? Los sistemas de este mundo. Ese es el mundo. Pero nosotros tenemos un mundo más grande. Es el sistema del reino de los cielos, es el gobierno del cielo. En ese gobierno es un gobierno inconmovible, un reino inconmovible, donde toda la economía en esta tierra vive un caos, pero allá, la economía del cielo, no hay crisis. En la economía del cielo no hay escasez, no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay miseria. Ese es el reposo. Nosotros hemos entrado en el reposo. Hemos reposado de nuestras obras para entrar en las obras de Él, en el reposo de Él, donde estamos confiados sabiendo que somos sus embajadores. Y un embajador no tiene que incluso ni tener dinero, porque todo se lo paga el gobierno. La gasolina, el carro, los movimientos, los viajes, el avión, todo se lo paga su gobierno. Nosotros somos los embajadores, los representantes del cielo, donde somos los embajadores y los que manifestamos la cultura del Rey de Reyes en esta tierra. Y Él nos escogió a nosotros, amados. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un embajador. Pero tienes que creerlo. Tú tienes que creer que tú eres un hijo de Dios, donde todas las cosas que el Padre tiene te las ha entregado. Por eso Jesús dijo, todas las
las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y Jesús nos dijo, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. El Padre nunca envió a Jesús vacío. Lo llenó de su espíritu, lo llenó de su riqueza. Y Jesucristo podía partir un pan y multiplicarlo, porque todo lo que nosotros tocamos es bendecido. Es tiempo de que camines en fe. Es tiempo de que corras por la ruta de la fe. Es tiempo de que vivas por la fe. No te dejes dominar bajo las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. No te dejes dominar. El evangelio es de los esforzados. El evangelio, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, los esforzados lo arrebatan. Es tiempo de esforzarte, de caminar por la fe, de arrebatar, de caminar, de creer, de obtener las promesas, porque las promesas se alcanzan por la fe. Por la fe. Noé condenó al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Noé condenó al mundo? Porque cuando nunca había llovido, Dios le dijo, prepara un arca para preservar la tierra y para preservar los animales que yo escoja. Y Dios escogió los animales. Pero Dios se agradó de Noé. ¿Y de quién? De su familia. Porque Dios, cuando vio a Noé, no vio. Mira, hermano, cuando Dios vio a Noé, no ve las naciones como nosotros lo vemos, que vemos España, vemos Europa, vemos Estados Unidos. No era una familia, porque el corazón de Dios, lo que Él siempre ha querido, una familia. Él no ha querido división. Y el arca tipifica a Cristo mismo. Cristo mismo es el arca, y Noé y todos los animales que Dios llamó entraron ¿dónde? En el arca, en Cristo, en la presencia de Dios. Y el arca que hizo Noé por la fe condenó a aquella gente que no creyeron. Nosotros por la fe vamos a condenar a la gente que no cree en el mensaje que nosotros damos. Nosotros por la fe vamos a condenar a las personas que no creen en el mensaje del reino de Dios que nosotros damos. Por la fe, Noé condenó al mundo, al sistema. No creyeron en él, se burlaron, no importa. Pero Noé y toda su familia y los animales se salvaron. El arca preservó la vida de los animales y la vida de la familia de Noé por la fe. Tu vida va a ser preservada por la fe. Tu familia va a ser preservada por tu fe. Tu vida va a ser preservada por la ruta de la fe. Es tiempo de caminar por la ruta de la fe, porque estamos en el arca. El arca la tenemos nosotros, que es Cristo mismo. Tenemos la presencia y el arca nos va a preservar. El arca nos va a decir que nos va a venir a engañar. El arca va a decir dónde está el enemigo, porque la presencia de Dios, la unción misma, nos va a guiar a toda verdad por la fe. Es tiempo de caminar y vivir por la ruta de la fe. Quiero dejarte con esta palabra. Padre, te doy gracias por la palabra tuya que ha sido predicada en este precioso día. Gracias por hacernos recordar, activarnos que tenemos que vivir y caminar por la ruta de la fe. Gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa que tú has hablado a mi vida. Gracias, porque esta palabra ha cambiado mi corazón en esta noche, en este día. Esta palabra ha cambiado mi vida, Señor. Gracias por la fe. Gracias por la fe. Ahora voy a compartir la cena con ustedes. La carne de Cristo. Él dijo, mi carne es verdadera comida. Y esta carne es para todos. Este pan es partido para todos. Lo mismo para el que está sin bautizarse, para los niños, para todos. No impida que los niños participen, y las personas que no están bautizados, pero que están yendo a tu congregación, lo impida que participen de la cena. Porque Cristo dijo, este es mi pan por el cual es partido por todos vosotros. En la carne, a través de la carne y de la sangre, este es el nuevo pacto. Y nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Comemos la carne. Gracias, Jesús, por tu carne, que es verdadera comida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él dijo, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, la cual es el nuevo pacto. El nuevo pacto, el pan es el lobo y la sangre es el espíritu. Nosotros vivimos por la palabra y por el espíritu que está en nosotros. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y de la palabra,
del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Agua significa la palabra y espíritu, y el vino significa la sangre, el espíritu. Así que tomamos la sangre de Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra sea una realidad en tu vida y que cuando tú veas las crisis puedas levantarte en la fe y digas: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Y cuando yo camino las promesas de Dios, soy cabeza y no cola. Siempre voy a estar arriba y nunca abajo. Y voy a dar prestado y nunca pediré prestado. Esta es la promesa para los que caminan en la bendición de Dios en la ruta de la fe. Y cuando nosotros caminamos en la ruta de la fe, las bendiciones de Él nos perseguirán. Porque dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. El bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida que voy a pasar en esta tierra y hasta el final. Es tiempo. Toda persona que está enferma, yo lo declaro libre. Toda persona que está pasando por una crisis ahora, yo lo declaro sano. Toda una crisis de enfermedad. Personas que están pasando por insomnio, ahora en el nombre de Jesús, yo los declaro libre de insomnio. Personas que están cargados, que están viviendo en estrés, los declaro libre por el poder de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Personas que están pasando crisis económica ahora por la fe tuya va a venir la providencia de Dios, porque Dios todo lo que engendra lo sustenta, y Él no te engendró para que tú vivas en escasez, Él te engendró para que tú vivas en abundancia y manifieste su gloria. Aleluya, 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 gloria a Dios. Es tiempo, aleluya, gloria a Dios, es tiempo de que tú vivas por la fe en el poder de la palabra de Dios. Es tiempo de que tú creas que el Señor está contigo. Es tiempo de que tú vivas por la palabra. Es tiempo. Declaro y decreto que sobre ti va a ser vista su gloria. Sabemos que la tierra está llena y las naciones de tiniebla y de oscuridad, pero los que caminamos por la ruta de fe será vista su gloria. Hay una palabra profética que Dios quiere darte en lenguas. Esto es una palabra para todos los que nos están oyendo, una palabra profética para todos los que nos están oyendo. Dios nos ha dado la gracia a mí y a mi esposa de caminar juntos en el ministerio, y Dios le ha dado a ella el don de interpretación de lengua. Por eso la palabra dice que cuando tú hablas en lengua, que haya un intérprete. Hay una palabra profética para ti y para mí en esta noche. Así que recibe la palabra, una palabra profética en lenguas, y mi esposa lo va a interpretar. Así que prepara tu oído y tu corazón para que puedas recibir esta palabra y camines en fe por esta palabra, y camines por ruta de la fe por esta palabra. Señor, no es tiempo de dudar, sino de creer. Este año 2020 fue un año de confrontación, de conflicto y de aflicción. El 2021 es un año donde se acrecentan las maravillas, milagros y prodigios. Viene una temporada de avivamiento como jamás la tierra ha conocido, dice el Señor. Y cuento con mi pueblo para manifestar mi vida. Muertos resucitarán. Y milagros extraordinarios serán vistos. De manera tal que las naciones conocerán y entenderán que Dios está obrando. Y que la misericordia y la mano de Dios está sobre las naciones. Y muchos serán tocados y vendrán a los pies de Cristo. Cuento contigo, iglesia. Cuento con tu fuego, tu entrega y tu pasión. Cuento con tu obediencia y tu integridad. Cuento con el tabernáculo de Dios en la tierra. La congregación de los santos. Mi cuerpo que manifiesta mi vida. Cuento con una vida de amor y consagración. No quiero más un pueblo dividido ni fragmentado. Solo puede moverse el poder sobrenatural del Espíritu. Sobre una iglesia que avanza en fe, conquistando como uno en el Espíritu. Como yo y el Padre somos uno, dice el Señor. Quiero que ustedes sean uno y caminen en fe.
Solo así se manifestará lo que ya la tierra está por recibir. Se levanta y se estremece las naciones. En 3 días será vista mi manifestación. Porque habrá un estremecimiento nación tras nación, verán acontecimientos sobrenaturales. Y entenderá mi pueblo que es voz de Dios. Es tiempo de levantarse del sueño. Hijo mío, hijo mío, el consagrado, el amado, el rey, el deseado de las naciones, está por regresar por su iglesia. Despierta y camina en fe, pueblo mío. Manifiesta mi vida, porque tu mano será una prolongación de mi mano, manifestando milagros, maravillas y prodigios. Y la tierra entenderá que el rey viene. Que el rey viene. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta noche tan especial. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú nos estás ministrando. Somos tu tabernáculo de Dios en la tierra. Tu ensanchamiento en la tierra. Somos los que reconciliamos al mundo con Dios. Somos tus escogidos. Gracias, Padre, por esta noche. Que la paz y la gracia sobreabunde sobre ti, familia, sobre la iglesia. Y que esta palabra se haga carne en tu espíritu y en tu corazón.